en esa institución. Hasta por 30 años se podrían sentir los daños dejados por el derrame de petróleo en Quintero, pese a que ENAP dice que la cifra de crudo en el mar va de los 3.000 a los 22.000 litros. Según los pescadores de la zona, esto podría llegar incluso a los 70.000. Han hecho mediciones y estudios y en eso se avalan. Queremos conocer detalles de ese tema. Está aquí en el estudio el director del Centro de Sustentabilidad de la UNAP, Cristóbal Galamán. Cristóbal, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que a mí en lo personal me llama profundamente la atención que una empresa primero diga que son 3.000 litros y después diga que a partir de estudios acabados diga que son 22.000. Lo pregunto así o lo instalo así porque la verdad es que si hubo esa equivocación, no sé qué garantías hay de que efectivamente sean 22.000 litros y no más. ¿Qué impresión tienen ustedes en la ENAP? ¿Es posible desde su visión que sean 22.000 litros y no más? Mira, cuando vi las primeras imágenes del derrame y sonaba la cifra de 3.000 litros, yo lo encontraba muy pequeño. Encontraba que era muy poca cantidad. 3.000 litros, porque uno se imagina 3.000 litros como que uno pierde la dimensión. 3.000 litros es lo que podría caber perfectamente en un automóvil. Un automóvil son como 3.000 litros. Aproximadamente, son 3 metros cúbicos, sí. Para hacer y que la gente y nosotros también nos hagamos una idea. Sí. 3.000 litros es un auto. Por eso me pareció pequeño la primera imagen. 22.000 litros me parece ya una cantidad considerable que se podría hacer, pero yo creo, personalmente, por las imágenes que he visto y por la experiencia que tengo en contaminación marina, yo abogaría porque debe ser un poco más. Y ese poco más lo ponemos entre comillas. Ahora, ¿por qué darían ese dato desde la empresa? Yo creo que también un poco por la premura de transmitir información y que a veces uno comete ese tipo de errores. Entonces, si uno no dice nada, y no es por defender a la empresa, pero nos pasa a todos, queda como, es que no tengo ni idea. Entonces hay que esperar un poco a tener los datos. Yo siempre abogo porque ya, creemos que es una cantidad considerable, pero vamos a esperar a tener las estimaciones. Cristóbal, cuando uno habla de semejante derrame, 22.000 litros, suponiendo que fueran esos 22.000 y no más, respecto a los niveles de daño, ¿hay alguna diferencia sustancial si yo hablo de 22.000 a que si hablo de 50.000? ¿Por qué lo pregunto? Porque ya con 22.000 me parece que el daño puede llegar a ser en algunos puntos totalmente irreversible. No, a ver, irreversible, por suerte nunca es. Necesitas tiempo para que vuelva a recuperarse la zona. Sí que es una muerte total probablemente de muchos de los animales que allí habitan, o de la fauna y flora, pero sin embargo, ahí podemos ver en las imágenes que es muy aparente, pero si tú vas a la zona ahora mismo, yo tengo compañeros que han ido a muestrear recientemente y dicen que las playas ya se ven limpias, que lo que quedan son pequeñas manchas, pero nada comparado con lo que se vio en los primeros días. Eso es por el efecto del propio mar, que va limpiando y va diluyendo. Entonces, de ahí a que se produzca un daño irreversible que no pueda ser, digamos, vuelta a explotar desde el punto de vista de la pesca o de la malacicultura, yo creo que hay que dar tiempo, porque la experiencia que ha dado otras zonas con derrames mucho mayores es que la recuperación es relativamente rápida, porque además... ¿De cuánto hablamos? ¿Por qué rápido? Mira, se han tirado cifras de 30 años. Esas son las cifras que se han tirado por lo que he leído en los medios. A mí me parece un poco excesivo, porque además es la zona donde se produjo el derrame ya es una zona impactada de por sí, ya es una zona que probablemente ya su fauna y flora ya esté impactada por la propia contaminación que ya había en la zona. Entonces, los datos que se han manejado normalmente en otros derrames, incluso mucho más grandes, como en Europa, donde esto es bastante más común, estamos hablando de que la primera recuperación tardaría cerca de un año más o menos, y luego ya depende de las propias especies que vayan colonizando. Ahora, 30 años a mí me parece una cifra quizá demasiado elevada. Cristóbal, cuando tú me dices, mira, vino el mar y diluyó, vino el mar y producto de sus propias corrientes fue limpiando en un proceso natural, ¿cómo saber o cómo entender realmente al final dónde va esa contaminación? O sea, llega en algún momento, en algún punto va a dar y el daño se traslada al final, pero hay un daño ahí, el mar por naturaleza no es que tenga petróleo. No, entonces, aparte, ¿qué pasa con eso? Aparte, es que la contaminación es muy aparente, la que se ve en superficie, pero digamos que las manchas de petróleo se empiezan a estirar. O sea, a fin de cuentas es un líquido con una densidad diferente, es como si tú tiras aceite en un vaso de agua. Entonces, hay varios procesos. El primero, que se da en las primeras horas, es que la mancha se va estirando y se van evaporando algunos compuestos que son muy volátiles, y luego hay otra serie de procesos que es en la columna de agua. La columna de agua, por decirnos de alguna manera, es desde superficie hasta sedimentos, una columna imaginaria, y ahí el petróleo se va hundiendo, va mezclándose con el material que ya hay en dilución en el mar, y entonces puede pasar a los sedimentos, que es algo bastante común,
Y de hecho en algunas zonas de las playas me han comentado algunas catas que tú hacías un agujero y se veía perfectamente la capa negra, y eso es un proceso natural. ¿Cuál es el problema? Que los movimientos que se puedan dar en esos sedimentos que muevan los fondos marinos pueden sacar a relucir la contaminación en el futuro, ya que estos compuestos, digamos que los que se quedan son bastante persistentes, no se degradan tan fácilmente. Entonces puede ser que se den fenómenos de contaminación transiente, se llama. Ahora, respecto a los niveles de daño, hay un daño que tiene que ver con un orden económico, respecto a que hay un montón de pescadores que no ejercen su trabajo. Hay otros también desde el punto de vista natural, de la muerte de las especies, pero también hablaban, ojo, que no solo los peces y la fauna marina, sino que también las aves que se alimentan de aquellos que viven en el mar probablemente también se impacten. ¿Qué otro nivel de daño existe que probablemente las personas no vemos y que a lo mejor tú por tu experiencia nos comentes que sí hay? A ver, los daños que no se ven principalmente son a nivel reproductivo de las especies, es decir, todos estos compuestos son, digamos, afectan a las hormonas que hay en los diferentes animales, entonces se pueden producir daños a nivel de reproducción, donde los huevos no maduran del todo, por ejemplo, en el caso de las aves, y aparte en las aves el daño más aparente quizás sea el petróleo que se les deposita encima, que además disminuye toda su capacidad de vuelo e incluso de flotación. De hecho, uno de los principales problemas es que estas aves mueren ahogadas, cuando no deberían morir ahogadas, y es porque no son capaces ni de volar ni de flotar, eso por un lado, y podría afectar incluso a aves migratorias, pero yo no lo veo tan factible, puede ser que sea en menor medida. Cristóbal, ¿qué se puede hacer? Porque, a ver, recién comentábamos el mar, por acción natural algo, y bastante creo, sí, ayuda. El hombre ha dicho desde Cernapesca y desde el Ministerio del Medio Ambiente están haciendo acciones de limpieza y tal. ¿Pero qué acciones en concreto, según tu experiencia, te parece que realmente resultan eficientes? Mira, la más eficiente en las primeras horas, y que está demostrado y que aún encima tiene un impacto más relativamente bajo sobre la fauna, es el uso de dispersantes. Y eso, ¿qué son dispersantes? Son compuestos que tú echas encima del petróleo, el petróleo rápidamente se empieza a dispersar. Entonces se va haciendo en partículas más pequeñas, es más fácil la disolución del mismo. Eso por un lado, pero eso se tiene que hacer cuando el derrame está muy localizado, es decir, al principio del derrame. Tenía que haber sido inmediatamente. Y no sé. No se hizo, probablemente por falta de experiencia, a lo mejor, no lo sé, no hay mucha experiencia en Chile tampoco en este tipo de hechos, tampoco, por lo que he visto. Y después, lo que se han hecho, y yo creo que han hecho bien, porque se hace prácticamente en todos los sitios donde hay derrames, es la recogida con boyas superficiales, que son estas especies de longanizas que hemos visto, como de goma espuma, que iban arrastrando y de ahí iban recogiendo en los barcos. Y después la recogida manual en las playas, es decir, es lo que se hace. No hay nada nuevo que no se haga. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué se hace en el mundo con una situación así? Porque me imagino que a pesar de que uno ve las imágenes y resulta doloroso por todo el daño que se implica, bueno, uno dirá cómo lo harán en otras partes del mundo donde efectivamente hayan tenido más experiencia o donde exista una legislación o una fiscalización. Uno que no es tan experto también se pregunta si esto fue un hecho que pudo haberse evitado. Todos estos hechos siempre pueden ser evitados. Ahora, un accidente no lo podemos prever. En este caso parece ser que ha sido un accidente y que no hay un culpable que tú digas ha sido este porque ha hecho mal su trabajo. Ahora, esto es algo, bueno, el derrame de aquí es relativamente pequeño con los grandes derrames que se producen, porque además Chile tampoco es una zona de paso de grandes petroleros que vienen específicamente probablemente a descargar en esta zona. Mi experiencia, por ejemplo, que está más centrada en lo que es la costa de Galicia, encima de Portugal, que es donde yo soy oriundo, allí se han manchado kilómetros y kilómetros de costa, o sea, se han estrellado petroleros enteros, no hace mucho, el último fue el Prestige, básicamente la forma de actuar ha sido muy parecida a la de aquí. Lo que pasa es que requiere una gran cantidad de gente, es decir, cuanto tú más rápido recojas ese sobrenadante que queda, eso que queda en las playas, más rápida va a ser la propia recuperación natural de la zona. Y sobre todo recalcar que lo más importante que tiene Chile es que tiene unas corrientes muy fuertes, entonces eso hace que se vaya desperdigando bien. La corriente del Humboldt tiene muchísima fuerza, entonces esto es importante también a la hora de tenerlo en cuenta. Por eso ya están apareciendo pequeñas manchas en otros sitios, porque rápidamente se extiende. Ahora, veamos qué pasa también, hay que ir viendo los datos que van dando, los propios datos de los científicos. Cristóbal, tú me decías recién, bueno, los accidentes pasan, nadie quiere que ocurran, porque me imagino que también para esa empresa le afecta el nombre, le afecta su prestigio, le afecta también sus propias operaciones, o sea, por ninguna parte se quiere ese daño. Pero lo que yo me pregunto es si hay suficiente fiscalización que al momento, por ejemplo, de hacer el procedimiento de descarga, de hacer la operación,
¿existe alguien que efectivamente te resguarde? ¿A qué me refiero? Cuando uno sale en auto, uno sabe no que era accidente, pero si alguien corre a 200 kilómetros por hora, vas a saber que hay una policía o hay Sí. alguien que es capaz de controlar y que por lo tanto hay una presión ahí. No sé si para efecto de este tipo de procedimiento hay la sensación de suficiente fiscalización. En verdad no te puedo contestar esa pregunta porque lo desconozco. Desconozco si hay una fiscalización efectiva por parte de las autoridades. Quiero suponer que sí, porque es parte de su trabajo. Pero no te podría decir, hasta donde yo sé, tampoco conozco muy bien la burocracia, cómo funciona este nivel. Y para efectos del Para efectos del de cómo proceso debería de ser. reversión, cuando tú me dices, mira, hay un montón de consecuencias que a lo mejor se irán a ver en un plazo que puede ser indeterminado todavía, pero acciones que haga el gobierno o la autoridad. Me decías tú limpiar y me explicabas todo Sí. muy bien. Desde el punto de vista de la recuperación o de la fauna, acciones concretas como por ejemplo de intervenir poniendo especies una vez que esto No. esté limpio. Nunca haría ¿Es eso. factible hacer eso? ¿No se hace? Va en contra de todas Nada. las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque los ecosistemas, cada especie tiene su propio nicho ecológico, por decirlo de alguna manera. Entonces Ya. es el ecosistema al que ella está acostumbrada a vivir y fisiológicamente está adaptada a vivir ahí. Ajá. Entonces, hay zonas relativamente cerca que estarán impactadas y las especies no se quedan quietas, sino que rápidamente empiezan a colonizar otros nichos. Entonces, desde el punto de vista de la biodiversidad y de la ecología, introducir una especie, aunque sea la misma que había, yo no lo recomendaría. Dejaría que se fuera recuperando naturalmente. Ujú. Y Y respecto de los daños o las consecuencias que le puede generar al hombre, yo no lo sé, desde el punto de vista de seguir comiendo los productos marinos de esa Consumo. zona, hasta, no sé, ya pronto se viene el verano y por lo Sí. tanto mucha gente va a querer irse a la playa y estará el tema todavía dando vuelta. Sí. ¿Hay ahí algún comentario que me quieras hacer? Bueno, desde el punto de vista del consumo, lo que se recomienda en todos sitios es no consumir productos recogidos inmediatamente. Hay que ir viendo, supongo que la autoridad que fiscalice deberá ir monitorizando la zona, deberá ir monitorizando las especies que allí se producen y poco a poco habrá que irlo viendo. Evidentemente el impacto al turismo ya está hecho, y eso ya no se puede arreglar. Habrá que dejar que pase el tiempo, ir monitorizando, eso sí, de manera concienzuda y con periodicidad para ver cómo va evolucionando la zona. Perfecto. Cristóbal, te queremos agradecer mucho haber venido al estudio de CNN a comentarnos de esto y con el ojo también puesto en cómo se desarrolla este proceso del que tú nos hablabas. Gracias por tu tiempo, que tengas una buena semana. Gracias a vosotros. Chao. 1:16 p.m, seguimos avanzando tras el debate que se ha generado luego de que el gobierno